Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Pues estamos en una situación especial, en una situación donde estamos siguiendo unas medidas de seguridad y de salud y de higiene importantes para protegernos ante este virus que sin duda ha sido pues realmente increíble la forma en que ha ido abarcando todas las partes de nuestro planeta. Así que bueno, es momento de estar en nuestros hogares. En este caso, bueno, nosotros todavía estamos por aquí en la universidad, pero tomando también nuestras debidas precauciones. Yo ya había cortado el pelo para irme en Semana Santa a la playa, pero bueno, parece que no va a ser posible. Una disculpa pues, pero es un pequeño cambio ahí que se me ocurrió, también consciente de que a lo mejor dentro de un buen tiempo no podremos ir al peluquero. Bueno, voy a aprovechar entonces ahora esta plataforma para continuar con algunos elementos, con algunos temas, y precisamente tiene que ver con la cuestión de la evaluación del currículum en acción, es decir, ya la puesta en práctica de la evaluación del currículum. Si ustedes recuerdan, hemos estado viendo cómo podemos hacer algunas revisiones desde la parte interna del currículum, y precisamente ahora les voy a mostrar un esquema donde la evaluación curricular pues tiene esas dos vertientes, ¿verdad? Que ya hemos estado revisando, la parte de la evaluación interna del currículum y la evaluación externa del currículum. Si nos fijamos en el esquema, el referente interno tiene que ver con evaluar los elementos del currículum en torno a cómo se está organizando y cómo se ha estructurado el currículum, ¿no? Es decir, esa congruencia interna que tiene el diseño curricular. Y en los ejercicios que estuvimos realizando durante la parcial pudimos notar eso, ¿no? Es decir, los instrumentos que por ahí presentamos tenían que ver con esta situación de evaluar cuáles elementos del currículum estaban bien organizados, bien estructurados, de acuerdo con un modelo que en este caso la institución genera. Por ejemplo, nuestra Universidad de Colima tiene su modelo educativo y todos los planes de estudio de la universidad tienen que estar de alguna manera ligados a ese modelo educativo. Es decir, no puede ir un programa educativo de una facultad o de una escuela por un lado y el modelo educativo de la institución por otro, ¿no? Tiene que haber una consistencia interna entre esas partes, entre su organización y su estructura. Continuando con el esquema, en la parte de la evaluación interna, a la hora de evaluar el currículum, tenemos que revisar esa distancia entre la propuesta, ¿verdad?, o el diseño como una norma y lo que realmente ocurre en el proceso de desarrollo curricular. Es decir, primero, en la primera vertiente, cuando decíamos evaluar los elementos del currículum, es tal y como lo hicimos una evaluación prácticamente como un tipo checklist, donde yo decía, esto se cumple, esto no se cumple, esto lo dice el documento y esto no lo dice el documento. En la segunda vertiente ya estamos viendo prácticamente la propuesta educativa, pero realmente confrontada con lo que pasa en el desarrollo curricular, es decir, en su puesta en práctica. Por lo tanto, tenemos que revisar el currículum real, el currículum vivido, para, como lo dice ahí, determinar el logro académico de los alumnos y el impacto social del egresado. Esto es, qué impacto tiene nuestro currículum, tanto en los que lo están viviendo actualmente como en los que ya terminaron, los que ya egresaron y ahora están ejerciendo la profesión allá afuera. Eso es en la parte de la evaluación interna del currículum. Y precisamente también en ese sentido, ahora les muestro otro esquema. Cuando ya hablamos de un plan de estudios que se puso en práctica, ¿verdad? Tenemos esta cuestión de poder revisar en lo interno tanto, por ejemplo, los resultados de un examen, como puede ser el Exani, que en nuestra universidad se aplica. También revisar los principios, las orientaciones metodológicas y las técnicas del modelo educativo, en este caso de la institución, y revisar la trayectoria o el rendimiento académico, ¿verdad?, que se va teniendo,
qué tan satisfechos están los estudiantes como tal, y algún otro elemento como puede ser el examen de egreso, el EGEL. Entonces, estos referentes nos ayudan a tomar decisiones en torno a la continuidad o no de un plan de estudios, ¿verdad? Bien, regresando a nuestro esquema anterior, en la parte de la evaluación externa hay dos vertientes. La primera tiene que ver con la que se realiza con el aporte de un agente externo convocado por la propia institución. Decíamos que si hacemos pura evaluación interna, tenemos una buena información, pero corremos el riesgo de que nos quedemos solo con una mirada muy subjetiva. Es decir, muchas veces cuando nos vemos a nosotros mismos decimos, bueno, pues esto está bien, hacemos las cosas bien, etc. Cuando tenemos un agente externo, esta es una mirada desde fuera que sin duda nos ayuda y nos fortalece, y como lo dice ahí, es un complemento de la evaluación interna. Esta evaluación del currículum realizada por un agente externo, la única intención que tiene es revisar propiamente las fortalezas y las debilidades, en este caso de un programa educativo, y buscar su mejora. Es decir, no está con la intención de ser evaluada para una cuestión de acreditarse o certificarse. Simplemente yo acudo como institución a un agente externo para que este agente externo me brinde información valiosa para la mejora de mi plan de estudios. No porque yo quiero, recibir una medalla, recibir una condecoración ni nada por el estilo, simplemente porque estoy buscando otra mirada, en este caso una mirada externa que me ayude y me fortalezca, ¿no? Y si volvemos al otro esquema, ahí es cuando yo puedo también voltear a ver, por ejemplo, la parte de la opinión de los empleadores, hacer una revisión o un seguimiento de lo que nos dicen los egresados. Ellos son agentes externos que sin duda nos fortalecen mucho con información. Me puedo ir, en este caso, bueno, eso va más con la otra vertiente, pero es la cuestión de organismos externos que también te pueden dar información importante, revisar qué están haciendo otros programas educativos similares a los nuestros, y también hacer una revisión teórica de la fuente epistemológica, socioprofesional y psicopedagógica para ver cómo está desarrollándose la profesión en la actualidad. Regresamos al primer esquema. Un poco de café para alentar nuestros días. Bien, regresando al esquema anterior. Ahora, esa es una parte de la evaluación externa, pero también se puede hacer la evaluación externa por medio de organismos cuyo fin es el seguimiento y el control como tal de los programas educativos, más en el sentido de una rendición de cuentas. Es decir, es como cuando yo acudo o busco a nivel nacional o internacional a un organismo que me venga a evaluar mi programa educativo, pero que producto de esa evaluación sí me brinde una acreditación, una certificación, una condecoración, etc. Entonces, aquí sí, yo expongo mi programa educativo hacia afuera, ¿verdad? Pero con la intención no nada más de que me digan si estoy bien o estoy mal, sino que también que me otorguen, en este caso, un documento que acredite la calidad de mi programa educativo, ¿no? Tal es el caso en México de lo que hacen los organismos como lo son los CIES, los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, y el Consejo, el COPAES, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES. Vamos a revisar con detalle esos dos organismos, ¿no? Pero sí quiero que quede clara la diferencia en esta parte de la evaluación externa. Una es no con la intención de tener una acreditación, simplemente es acudir a un agente externo que me ayude y que complemente mi evaluación interna. Y ese agente externo puede ser, como les decía, los mismos egresados, los mismos empleadores, o también alguna organización que yo le quiera invitar a que venga a hacer una evaluación, no con fines de que me acredite, simplemente con fines de que me diga qué cree que estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal.
Y la otra vertiente, la segunda, es propiamente ya ese proceso donde yo busco evaluarme ante una instancia nacional o internacional para que me brinde una acreditación, una certificación, ¿no? Caso, decía, como CIES o COPARES. Bien, pues por esta parte, esta sería, digamos, esta pequeña capsulita en torno a la evaluación del currículum en acción. Centrándonos, como les decía, en que están las dos vertientes, la evaluación interna, la evaluación externa, ambos son complemento importante para poder entender y para poder transformar e innovar nuestras prácticas educativas a través de la evaluación curricular. Bueno, esto es todo por este momento. Muchísimas gracias y continuamos en el siguiente video. Hasta la próxima.